El pequeño Vickers enviado a una guerra para la que nunca fue diseñado. Septiembre de 1939. Gran Bretaña entra en guerra y el Ministerio de Guerra revisa con urgencia los vehículos disponibles. Entre las máquinas modernas del ejército hay alrededor de 1000 tanques ligeros Vickers Mark VI. Junto a ellos existen apenas unas decenas de carros de crucero y de tanques de infantería recientemente construidos. La imagen resulta inquietante. La mayor parte de la fuerza acorazada británica moderna está formada por vehículos ligeros armados únicamente con ametralladoras. Frente a la infantería, camiones o automóviles sin blindaje, esas armas pueden ser devastadoras. Frente a un tanque alemán equipado con un cañón automático de 20 milímetros o con un cañón antitanque aún mayor, ofrecen muy pocas posibilidades. A primera vista parece que Gran Bretaña ha pasado años construyendo el tanque equivocado. Sin embargo, esa conclusión es demasiado sencilla. El Mark VI no había sido creado para enfrentarse frontalmente con otros tanques. Era una máquina de reconocimiento, rápida, relativamente barata, equipada con radio y lo bastante ligera para cruzar puentes que no soportarían un vehículo mayor. El verdadero problema no estaba solamente dentro del tanque, estaba en las decisiones que lo rodeaban. Cuando comenzó la guerra, el ejército tenía demasiados vehículos de reconocimiento y muy pocos tanques capaces de combatir. Por eso una máquina pensada para observar, informar y retirarse terminó atacando posiciones defendidas por cañones. En Francia, cientos de Mark VI serían destruidos, capturados o abandonados. En el norte de África, la misma máquina demostraría que todavía podía ser útil cuando se empleaba de acuerdo con su naturaleza. Cerca de Buk-Buk, 13 tanques quedarían fuera de combate en apenas unos minutos. En medio de aquel desastre, un joven oficial detendría su propio vehículo bajo el fuego enemigo para rescatar a un hombre herido. Recibiría la cruz militar por aquella acción. Esta es la historia del tanque ligero Vickers Mark VI. No fue el peor tanque británico de la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco una obra maestra incomprendida. Fue una herramienta especializada atrapada entre la doctrina de los años 30 y las necesidades brutales de 1940. Para entender su origen, hay que regresar a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña había sido uno de los países que introdujeron el tanque en el campo de batalla, pero mantener una gran fuerza acorazada en tiempos de paz era costoso. El Imperio Británico se extendía por territorios muy diferentes, unidos por carreteras, puentes y ferrocarriles que no siempre podían soportar vehículos pesados. El ejército necesitaba máquinas capaces de patrullar grandes distancias, transmitir información y aparecer rápidamente allí donde se produjera una crisis. Un tanque pesado de la Primera Guerra Mundial era demasiado lento y caro para esa misión. Incluso los tanques medios de la década de 1920 exigían una infraestructura que no existía en muchos territorios. En ese ambiente surgieron los diseños de John Carden y Vivian Lloyd. Sus pequeñas máquinas de orugas llamaron la atención porque ofrecían movilidad con un coste reducido. La idea inicial de un vehículo diminuto para transportar una ametralladora evolucionó hasta crear una familia completa de tanques ligeros. Cuando la compañía de Carden y Lloyd pasó a formar parte de Vickers Armstrong, la experiencia de aquellos prototipos quedó integrada en una empresa con capacidad para producirlos en grandes cantidades. El Mark VI, cuya producción comenzó a mediados de los años 30, fue la culminación de esa línea. Su torreta era más amplia que la de su antecesor porque debía alojar no solo a 2 hombres y sus armas, sino también un equipo de radio mejorado. Esa radio era una de las características más importantes del vehículo. En reconocimiento, ver al enemigo no basta. La información debe llegar a tiempo. Un tanque con un gran cañón pero sin comunicación puede destruir un objetivo y aún así fracasar en su misión. Un vehículo ligero capaz de localizar una columna, transmitir su dirección y desaparecer puede influir en una batalla sin disparar una sola vez. El Mark VI llevaba una tripulación de 3 hombres. El conductor se sentaba en la parte delantera del casco. En la torreta trabajaban el tirador y el comandante, que también debía ocuparse de la radio, observar el terreno, interpretar las órdenes y decidir cuándo avanzar o retirarse. Para un tanque tan pequeño, 3 tripulantes eran una mejora respecto a modelos extranjeros
en los que el comandante también tenía que cargar y apuntar el arma principal. Pero la distribución seguía siendo agotadora. El comandante debía escuchar la radio mientras el motor, las orugas y las ametralladoras llenaban el interior de ruido. También tenía que buscar amenazas a través de visores estrechos. En una patrulla rápida, unos segundos de distracción podían llevar al vehículo directamente hacia un cañón oculto. El tanque pesaba alrededor de 5,5 toneladas, según la versión y el equipo instalado. Un motor Meadows de gasolina, con 6 cilindros y aproximadamente 88 caballos de potencia, le permitía alcanzar cerca de 56 km por hora en una buena carretera. Para la década de 1930 era una velocidad considerable. Su suspensión era compacta y permitía reemplazar conjuntos dañados con relativa facilidad. Sobre terreno firme, el vehículo podía moverse con rapidez. En suelo blando muy irregular, su corta longitud de oruga y su limitada potencia imponían restricciones. La autonomía se acercaba a 200 kilómetros en condiciones favorables. Era suficiente para muchas patrullas, aunque en el desierto el consumo, la arena y el calor podían reducirla. Los bidones de combustible, filtros, herramientas y piezas de repuesto se convertían en elementos tan importantes como la munición. El blindaje variaba aproximadamente entre 4 y 14 milímetros y algunas fuentes atribuyen 15 milímetros a determinadas versiones. Las zonas más gruesas podían detener proyectiles de fusil, fragmentos y algunas ametralladoras. Ninguna parte estaba pensada para resistir un impacto directo de un cañón antitanque. Esta protección tenía sentido para reconocimiento. Un explorador necesitaba sobrevivir al fuego ligero mientras rompía el contacto. Convertía al Mark VI en una máquina cerrada y protegida frente a amenazas que habrían obligado a detener un automóvil sin blindaje. El problema apareció cuando la palabra tanque hizo que algunos mandos esperaran de él la resistencia de un vehículo mucho mayor. Las primeras versiones llevaban 2 ametralladoras Vickers refrigeradas por agua. Una utilizaba munición de 7,7 milímetros. La otra era una ametralladora pesada de 12,7 milímetros. Esta última podía perforar vehículos ligeros, posiciones protegidas y algunos blindajes muy delgados. No era el mismo cartucho de gran potencia utilizado por otras ametralladoras de igual calibre, y su capacidad antiblindaje seguía siendo limitada. Contra infantería al descubierto, motocicletas, camiones y automóviles de reconocimiento, la combinación podía resultar peligrosa. Contra una tanqueta italiana con blindaje ligero también podía ser suficiente a una distancia favorable. Contra un Panzer III, protegido por varias decenas de milímetros de acero, no ofrecía una respuesta realista. Las versiones A y B introdujeron cambios en la suspensión, la refrigeración y otros detalles. El Mark VI-C modificó la torreta y sustituyó las Vickers por 2 ametralladoras Besa, una de 7,92 milímetros y otra de 15. Era una mejora frente a vehículos ligeros, pero no transformaba al tanque en un cazacarros. Entre todas las variantes se fabricaron aproximadamente 1.680 vehículos. La cifra explica por qué el Mark VI aparece en tantas fotografías de los primeros años de la guerra. No fue producido en grandes cantidades porque el ejército creyera que podía derrotar tanques medios. Fue producido porque era un diseño disponible, conocido y adecuado para la expansión rápida de las unidades de reconocimiento. Durante la segunda mitad de los años 30, los programas británicos de tanques medios y de cruceros sufrieron retrasos, cambios de requisitos y problemas mecánicos. El proyecto conocido como el tanque de 16 toneladas había sido abandonado por su coste. Los nuevos carros de crucero avanzaban, pero todavía no estaban disponibles en las cantidades necesarias. Cuando Alemania invadió Polonia, el Mark VI era la única máquina moderna que podía encontrarse en números cercanos al millar. Junto a esos vehículos había alrededor de 79 tanques de crucero tempranos y unos 67 Matilda Mark I. También existían modelos más antiguos destinados al entrenamiento y otras tareas, pero no representaban una solución para una campaña mecanizada en Europa. Por eso es incorrecto decir que Gran Bretaña había construido únicamente tanques con ametralladoras. Había desarrollado vehículos con cañón, pero no suficientes y no siempre listos para una guerra inmediata. La diferencia parece pequeña en una tabla,
En el campo de batalla significaba que los regimientos recibían el equipo disponible, no necesariamente el equipo apropiado. Mayo de 1940. Las fuerzas alemanas atraviesan los Países Bajos, Bélgica y Francia con una velocidad que desorganiza los planes aliados. Los regimientos de caballería divisional británicos utilizan el Mark VI para explorar carreteras, proteger flancos y mantener contacto. En ese trabajo puede aprovechar su radio y su velocidad. Sin embargo, el frente cambia demasiado rápido. Las rutas de retirada se llenan de refugiados, camiones, cañones y unidades separadas de sus mandos. Un tanque ligero enviado a reconocer un cruce puede encontrarse de pronto con una columna alemana. Escapar requiere espacio, combustible y una ruta libre. En Francia, muchas veces faltaban las tres cosas. La primera división acorazada británica llegó al continente incompleta. Le faltaban elementos de apoyo fundamentales, entre ellos parte de su artillería, transportes y servicios necesarios para sostener una operación prolongada. Sus tanques de crucero y sus Mark VI fueron empleados en ataques que exigían coordinación con infantería, artillería e ingenieros. En Calais, el tercer regimiento real de tanques disponía de 21 Mark VI, además de tanques de crucero. Las máquinas ligeras patrullaron caminos y chocaron con fuerzas alemanas superiores. Cuando tuvieron que avanzar contra tanques y cañones, su velocidad dejó de ser una protección. Un impacto que un vehículo más pesado quizá habría resistido podía atravesar el Mark VI de lado a lado. El 27 de mayo, cerca de Abbeville, la primera división acorazada atacó una cabeza de puente alemana al sur del río Somme. Los británicos esperaban encontrar defensas relativamente débiles. En realidad, los alemanes habían colocado cañones antitanque en posiciones preparadas y contaban con terreno favorable. Los tanques británicos avanzaron sin el apoyo de infantería necesario para limpiar esas posiciones. Los Mark VI y los carros de crucero se convirtieron en objetivos visibles. Las cifras más citadas indican que alrededor de 51 Mark VI quedaron fuera de servicio durante las acciones del primer día, aunque no todos fueron destruidos de forma permanente. Algunos pudieron recuperarse. Otros se perdieron por averías, falta de combustible o imposibilidad de remolcarlos durante la retirada. Una lista de pérdidas no significa que cada tanque explotó en combate. En una campaña móvil, una avería puede equivaler a una destrucción si los talleres y remolques quedan al otro lado del frente. El Mark VI seguía necesitando mantenimiento, orugas en buen estado y un suministro constante de gasolina. Al terminar la campaña, aproximadamente 330 Mark VI se habían perdido en Francia. Algunos fueron destruidos, otros fueron capturados casi intactos. El ejército alemán utilizó varios para entrenamiento, seguridad y remolque. También aprovechó algunos chasis capturados para montar piezas de artillería. Una segunda vida que demostraba que la plataforma todavía tenía utilidad, aunque ya no como tanque de primera línea. La derrota de Francia no probó que el Mark VI fuera incapaz de realizar reconocimiento. Probó que un explorador ligero no podía sustituir a un tanque de combate. También mostró que la movilidad táctica depende de algo más que la velocidad. Hacen falta radios, combustible, puentes, talleres, rutas despejadas y mandos capaces de interpretar la información. El norte de África ofreció un escenario diferente. Allí las distancias eran enormes y las líneas del frente podían desaparecer en el horizonte. Una patrulla rápida podía rodear una posición, cortar una carretera o detectar una columna mucho antes de que llegara a su destino. En aquel terreno, la radio y la velocidad del Mark VI recuperaron parte de su valor. Durante los primeros enfrentamientos fronterizos de 1940, los tanques ligeros británicos se encontraron con tanquetas italianas L3 y otros vehículos poco protegidos. Contra una máquina armada únicamente con ametralladoras y protegida por un blindaje delgado, la Vickers pesada podía ser eficaz. Por una vez, el Mark VI combatía contra un objetivo cercano a la amenaza que sus diseñadores habían imaginado. Pero incluso en el desierto, no era la máquina encargada de romper fortificaciones. Cuando comenzó la Operación Compass en diciembre de 1940, los Matilda Mark II encabezaron los ataques contra campamentos italianos como Nibeigua. Su grueso blindaje les permitía acercarse a defensas que habrían destruido un Mark VI con facilidad. Los tanques ligeros cumplían otra tarea. Exploraban los espacios entre posiciones,
protegían los flancos, perseguían columnas en retirada y ayudaban a cortar carreteras. La operación, concebida inicialmente como una incursión de pocos días, se convirtió en una ofensiva de aproximadamente 6 semanas. Las fuerzas británicas y de la Commonwealth avanzaron cerca de 800 kilómetros y capturaron alrededor de 130.000 prisioneros. El Mark VI participó en esa movilidad, pero la campaña también reveló sus límites de una forma brutal. Cerca de Buk-Buk, el 11 de diciembre, un escuadrón del tercer regimiento de húsares avanzó hacia una línea de cañones italianos. El terreno parecía transitable, hasta que varios vehículos entraron en una zona salina y comenzaron a hundirse. Los tanques perdieron velocidad y quedaron expuestos a piezas italianas bien colocadas que disparaban a corta distancia. En aproximadamente 10 minutos, 13 vehículos quedaron fuera de combate. Murieron varios hombres, incluido el comandante del regimiento, y otros resultaron heridos. En medio del fuego, el segundo teniente Patrick Haddon Harvey Comm, del Escuadrón C, vio a un herido que intentaba alejarse de un tanque alcanzado. Comm llevó su vehículo hasta él, se levantó en la torreta y lo subió a bordo. Mientras realizaba el rescate, recibió una herida grave, pero siguió controlando el tanque hasta alcanzar una zona menos expuesta. El viaje hasta un hospital del Cairo duró varios días. Allí tuvieron que extirparle un pulmón. Comm sobrevivió y recibió la Cruz Militar por su conducta bajo el fuego. Ya no pudo regresar al combate, pero más adelante trabajó en el Ministerio de Guerra, ayudando a garantizar que las unidades acorazadas tuvieran tanques y repuestos antes del desembarco de Normandía. Algunas versiones de la historia atribuyen este rescate a otro apellido. Los archivos del regimiento identifican con claridad a Patrick Comm. La corrección no reduce el episodio, lo vuelve más humano. Un joven reservista, dentro de un tanque demasiado ligero para aquel enfrentamiento, decidió detenerse cuando la decisión más segura era seguir avanzando. En enero de 1941, apareció un adversario más peligroso. Cerca de Mekili, los Mark VI del 7º Regimiento de Húsares se enfrentaron con tanques medios italianos M1340. Estos llevaban un cañón de 47 milímetros y un blindaje que las ametralladoras británicas no podían perforar de manera fiable. Los relatos del enfrentamiento indican que 6 Mark VI fueron destruidos sin conseguir una pérdida equivalente entre los tanques italianos. El encuentro confirmó algo que ya debía resultar evidente. Cuando el enemigo disponía de un cañón y de una protección razonable, el tanque ligero británico no podía aceptar un duelo. Su única opción sensata era localizarlo, informar y permitir que los carros de crucero, los Matilda o la artillería se encargaran del combate. La llegada de fuerzas alemanas hizo la situación todavía más difícil. Incluso el Panzer II, considerado ligero, llevaba un cañón automático de 20 milímetros. Los Panzer III y Panzer IV superaban al Vickers en protección y potencia de fuego. A distancias normales de combate, un impacto podía destruir al Mark VI antes de que su tripulación encontrara una manera de responder. Comparar el Mark VI con el Panzer II parece inevitable. Ambos eran ligeros y tenían 3 tripulantes. El vehículo británico podía ser más rápido en una buena carretera y estaba bien equipado para comunicarse. El alemán disponía de un cañón automático capaz de perforar blindajes ligeros. En reconocimiento, la radio y la posibilidad de escapar podían importar más que el arma. En una batalla de tanques, la diferencia de armamento decidía el resultado. El Renault R35 francés representaba el extremo contrario. Era lento y su tripulación estaba formada por solo 2 hombres. Muchos vehículos carecían de radio. Su comandante tenía que observar, dar órdenes, cargar y disparar el cañón. Sin embargo, llevaba una protección frontal muy superior y un cañón de 37 milímetros. El Renault podía resistir impactos que atravesaban al Vickers, pero tenía dificultades para transmitir información y reaccionar con rapidez. El Mark VI podía explorar mejor una carretera, pero no podía mantenerla frente a un enemigo armado. Cada diseño respondía a una prioridad diferente. Conviene aclarar también una historia repetida con frecuencia sobre África Oriental. Se afirma que 12 Mark VI estacionados en Kenia engañaron a los italianos y evitaron una ofensiva sobre Nairobi. El episodio de la fuerza falsa en Arbo Wells tiene una base real, pero aquellos vehículos no eran Vickers Mark VI.
La primera compañía sudafricana de tanques ligeros utilizaba pequeñas tanquetas improvisadas a partir de transportes Brent Carrier. Los hombres recibieron órdenes de hacer ruido y mostrar actividad para convencer a los observadores enemigos de que había una fuerza acorazada mucho mayor. Los informes italianos exageraron su presencia, pero atribuir esa operación al Mark VI mezcla dos historias diferentes. El Vickers sí continuó prestando servicio en varios escenarios. Se utilizó en Grecia y Creta, donde el terreno montañoso, las malas carreteras y la superioridad alemana limitaron su valor. Otros ejemplares quedaron en Oriente Medio, Malta y diferentes centros de entrenamiento. En algunos lugares siguieron siendo útiles como vehículos de seguridad, mando o instrucción, mucho después de haber dejado de ser adecuados para la primera línea. La campaña de Francia también impulsó conversiones antiaéreas. Algunos chasis recibieron torretas abiertas con varias ametralladoras Besa capaces de disparar contra aviones a baja altura. El pequeño tamaño del tanque y su capacidad para acompañar columnas lo convertían en una base lógica para esa tarea. No era una solución perfecta, pero permitía reutilizar vehículos que ya no podían enfrentarse con seguridad a los tanques enemigos. Desde 1941, el estadounidense M3 Stuart comenzó a sustituir al Mark VI en muchas unidades británicas. El Stuart seguía siendo un tanque ligero, pero llevaba un cañón de 37 milímetros, mejor blindaje y una potencia muy superior. Sus tripulaciones británicas apreciaron especialmente su velocidad y fiabilidad mecánica. La sustitución no eliminó el reconocimiento sobre orugas. El campo de batalla exigía ahora un vehículo capaz de defenderse frente a amenazas antes reservadas a tanques mayores. Al mismo tiempo, los automóviles blindados con ruedas asumieron muchas misiones de exploración con menor coste y mayor autonomía en carretera. Muy pocos ejemplares completos han llegado hasta nuestros días. Un Mark VI forma parte de la colección del Museo Imperial de la Guerra, en Duxford. Otros sobreviven en museos fuera de Gran Bretaña, incluido un ejemplar conservado en Israel y relacionado con vehículos utilizados por Egipto. Cada uno parece diminuto al lado de los tanques que aparecerían pocos años después. Juzgar una máquina de 1936 únicamente con los estándares de 1944 produce una conclusión injusta. El Mark VI debe compararse primero con la misión para la que fue creado. Como vehículo de enlace y reconocimiento, tenía velocidad, 3 tripulantes y una radio útil. Podía cruzar puentes débiles y proteger a sus ocupantes del fuego ligero. Después hay que compararlo con la misión que recibió. En Francia se le ordenó avanzar junto a tanques de crucero contra posiciones antitanque. En el desierto se encontró con carros medios italianos. En Grecia y Creta tuvo que operar en terreno que anulaba buena parte de su movilidad. Ninguna mejora menor podía resolver esa contradicción. Por eso la historia del Mark VI no es simplemente la historia de un mal tanque. Es la historia de una fuerza armada que entró en guerra antes de completar su transformación. Gran Bretaña tenía ingenieros, fábricas y nuevas ideas, pero no había convertido esas ideas en suficientes vehículos de combate modernos cuando llegó septiembre de 1939. El pequeño Vickers ocupó el espacio vacío porque estaba disponible. Las unidades necesitaban máquinas y él existía en cantidades importantes. Esa disponibilidad lo llevó a lugares para los que nunca había sido pensado. Después, sus pérdidas hicieron que pareciera responsable de decisiones tomadas mucho antes de que las tripulaciones cerraran las escotillas. En Buk-Buk, 13 vehículos fueron alcanzados en pocos minutos porque el terreno les quitó la única defensa que realmente poseían, el movimiento. En Mekili, sus ametralladoras no pudieron responder al cañón de los M1340. En Abbeville, los cañones antitanque esperaron a que los británicos entraran en sus campos de tiro. Sin embargo, cuando el Mark VI exploró, comunicó y persiguió objetivos ligeros, todavía pudo cumplir su función. Durante la Operación Compass, ayudó a mantener la velocidad de una ofensiva que sorprendió al ejército italiano. En patrullas y tareas de enlace, permitió que los mandos supieran qué ocurría más allá de su línea de visión. No son resultados tan espectaculares como destruir un tanque enemigo, pero esa información también gana batallas. La máquina tenía límites claros. Los hombres que la tripulaban no siempre podían elegir respetarlos. Patrick Combe
no convirtió su Vickers en un tanque más resistente cuando se detuvo bajo el fuego italiano. Lo que hizo fue utilizar la movilidad que aún conservaba para salvar a otra persona, incluso después de resultar herido. Ese contraste resume toda la historia. El Mark VI no podía detener un proyectil antitanque, no podía perforar el frente de un carro medio. Tampoco podía sustituir a la infantería, la artillería o los talleres que faltaban en una operación mal preparada. Pero podía llevar 3 hombres, una radio y 2 ametralladoras hasta el lugar donde se necesitaba información. Podía avanzar con rapidez por una carretera y retirarse antes de que el enemigo reaccionara, siempre que la ruta continuara abierta. Dentro de esos límites fue una herramienta útil. Fuera de ellos se convirtió en una trampa de acero muy delgado. El tanque ligero Vickers Mark VI no demuestra que los británicos fueran incapaces de diseñar tanques. Demuestra algo más incómodo. Incluso una máquina razonable puede parecer absurda cuando la estrategia, la producción y la urgencia la obligan a realizar el trabajo equivocado. Si te interesan estas historias de vehículos militares poco conocidos, puedes suscribirte al canal. Aquí seguiremos analizando no solo cómo fueron construidas estas máquinas, sino también por qué algunas terminaron combatiendo en guerras para las que nunca habían sido diseñadas.